Eli y la gran alegría de presentarles en la mañana de hoy a un gran profesor, a un gran psicoanalista, al doctor Eduardo Gómez Escayón, que muy seguramente muchos de ustedes, muchas personas del auditorio ya conocerán desde hace muchos años. El doctor Eduardo Gómez Escayón es médico, psiquiatra y psicoanalista, presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis durante los años 1994-1995, director del Instituto Colombiano de Psicoanálisis en 3 oportunidades, director de la Revista Colombiana de Psicoanálisis durante 10 años, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Colombiana y de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Aparte de eso, un gran profesor, una gran persona. Doctor Gómez, bienvenido a la clínica. Esperamos todos poder disfrutar muchísimo de su conferencia, que estamos seguros va a ser muy bonita y muy interesante. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Magdalena, por tu generosa presentación, y ante todo quiero agradecer mucho esta amable invitación que me hiciera el doctor Iván Jiménez, Magdalena y el doctor Henry García. A todos ellos muchas gracias por esta oportunidad de comunicar algunas ideas cuya historia voy a decir. Este trabajo fue presentado en el Congreso de FEPAL, psicoanalítico de FEPAL, en el año 10, y fue publicado en la revista de psicoanálisis de la Asociación Argentina. La historia del trabajo es que se hizo un conjunto con una colega muy querida que emigró a la Argentina hace muchos años, la doctora Beatriz Miramón, y ella es hija de ese gran intelectual que fuera Alberto Miramón, entre otras cosas fue director de la Biblioteca Nacional. Y el doctor Miramón habló mucho, tuvo mucho que ver con la obra de Silva. Entonces, por otro lado, la doctora Miramón también era muy interesada en la obra de Bion, gusto que también compartimos. De manera que esa es la historia. Claro que esta presentación ya es una presentación mía, trayendo una serie de ideas de ideas que en ese momento no se pudieron presentar. Para mí, este trabajo tiene la virtud de reunir 3 temas, 3 tópicos que siempre han sido de mi interés. Uno, el análisis aplicado, de manera que este trabajo o esta presentación, dentro de la clasificación de los trabajos psicoanalíticos, debe incluirse como un trabajo de análisis aplicado. A propósito, y de acuerdo a lo que veremos un poco más adelante, se podría acuñar de alguna manera la expresión psiquiatría aplicada también, que nunca la he oído, pero por ejemplo los comentarios de un gran psiquiatra que el mundo rico hace a la obra de Silva, es un trabajo que se podría catalogar como de psiquiatría aplicada. El otro punto es Bion, la obra de Bion, y el tercer punto es la aplicación de lo de Bion a la vida y a la obra de José Asunción Silva. Vamos con el análisis aplicado primero. El análisis aplicado, yo quisiera cambiarle el nombre
por aportes psicoanalíticos a la comprensión de otros temas diferentes al psicoanálisis, a la cultura, a los personajes históricos, al cine, como hiciera en alguna oportunidad mi gran amigo Simón Bransky, que tiene un libro muy interesante de psicoanálisis aplicado al cine. Freud mismo advirtió un poco el miedo, el peligro que puede implicar de alguna manera el abuso del análisis aplicado. Hay una anécdota que es cierta, pero de personas de cuyo nombre no quiero acordarme. Alguna analista psiquiatra ya muerto, hace mucho tiempo murió, en una entrevista con nada menos que con un famoso historiador, le dijo esta perla: Santander era la tía de Bolívar. Entonces, este entrevistador abrió los ojos y obviamente no podía entender a qué se estaba refiriendo. Yo he trabajado con análisis aplicado, pero especialmente aplicado a los mitos. Me ha gustado el tema de la aplicación del análisis a los mitos. Sobre eso hay cosas muy interesantes. Entre otras, por ejemplo, Bion nos ha mostrado cómo el contenido de muchos de los mitos hacen referencia a la prohibición, a una prohibición del conocimiento y a su castigo correspondiente. Por ejemplo, el mito del Edén: y seréis como dioses, le dijo la serpiente a Eva, ¿no? Entonces le dio la fruta prohibida y el castigo fue el exilio. En la torre de Babel quisieron hacer una torre tan alta que llegara al cielo, y entonces el castigo de Dios fue la confusión de las lenguas. Edipo quiso llevar su indagación a tales niveles que Tiresias le decía: por favor, no siga preguntando, no siga insistiendo en saber, hasta que terminó con la revelación de la verdad, con todas sus nefastas consecuencias que tuvo para Edipo esto. Y Narciso, que alguien le preguntó, él preguntó que si llegaría a vivir mucho tiempo. Entonces Tiresias, de nuevo el sabio Tiresias, le contestó: sí, llegará lejos siempre y cuando nos llegue a conocerse. Y todos sabemos cómo terminó Narciso, por querer conocerse. El segundo punto, antes de entrar propiamente en el trabajo, como les dije, el Bion. Quiero hacer una introducción corta a su vida y su obra para familiarizarnos un poco más con el personaje, ¿no? Hay una anécdota que lo describe muy bien. Poco antes de morir, cuando le dijeron que tenía una enfermedad terminal, con su humor y su sonrisa y con su humor inglés, dijo: la vida está llena de sorpresas, la mayor parte de ellas desagradables. Eso lo pinta como muy bien. Bion es un personaje muy interesante, una obra muy complicada y que, según muchos autores, todavía no ha llegado a conocerse plenamente. Nació en la India. Su papá era un funcionario inglés que ocupó una posición importante, inclusive en el Senado o en el Congreso de la India, y fue un hombre importante, y él fue criado
y sus primeros años en la India, su paraíso. Pero los ingleses tenían la costumbre que después de los 8 años tenían que ir a Inglaterra a estudiar. Entonces él fue arrojado de su paraíso, él también tuvo su paraíso perdido con la ida a Inglaterra. Su mamá lo llevó a estudiar, lo dejó allá y ahí empezó una vida muy dura para él desde muchos aspectos. Fue historiador, luego fue médico, psiquiatra y psicoanalista finalmente, un poco tardío. Le tocó la Primera Guerra Mundial y en esa Primera Guerra Mundial abatieron el tanque interior, salió vivo, lo condecoraron y nunca entendió por qué lo habían condecorado, ¿no? Es decir, yo lo único que sé es que estaba muerto de miedo. Le tocó la Segunda Guerra Mundial, pero ya como médico psiquiatra, y dirigió el ala psiquiátrica de un hospital militar. Y ahí fue donde comenzó todos sus trabajos sobre los grupos. ¿Qué caracteriza la obra de Bion? Yo creo que lo que más lo caracteriza es el honor y siempre la dedicación a buscar la búsqueda de la verdad a toda costa, ¿no? Entonces, eso me parece que es una de las características más importantes de su obra. Y luego, la capacidad de abstracción. Por ejemplo, dentro de todos los trabajos que él hizo con grupos, logró abstraer los 3 supuestos básicos que dominan un grupo. Los 3 supuestos básicos, patológicos, y el grupo de trabajo, que es el grupo que funciona normalmente. De manera que quería resaltar la característica de lo amor a la verdad y su capacidad de abstracción. Él muchas veces dijo: léanme, pero no, si no entienden nada o si no entienden algo, sigan leyendo. Siga teniendo, y poco a poco de golpe las ideas se van a aclarar. Y Silva, ¿cuál es la historia de Silva? La historia de Silva trae muchas, me evoca a mí muchas cosas, ¿no? En la Bogotá de entonces y en la Bogotá de ahora ya no. Se acostumbraba los abuelos a balancear a los niños en el pie, cantando o diciendo: en la serrina cerraron los maderos de Zaguán. De manera que todos los niños bogotanos, en cierta manera, nos criamos con en la serrina cerraron. Las primeras ideas de Silva. Luego, quiero referirme a el gusto por la poesía. Viene de mi padre, que era un enamorado de la poesía, de la literatura, pero mucho más de la poesía. Y en esa época eran fanáticos todavía de Rubén Darío, ¿no? Eso sería como la introducción a esta presentación. El epígrafe
que le puse y que le habíamos puesto con la doctora Miramón. Quiero hacer una anécdota, traer otra anécdota, y es que otra psicoanalista de la sociedad es hija también de un intelectual que fue poeta, Rafael Maya, la doctora Clara Maya, y el poeta Maya fue otro de los fanáticos o estudiosos de la obra de Silva. Creo que es el momento de mostrar a manera de ilustración algunas fotos que nos ubiquen un poco también en los personajes de los que nos vamos a ocupar. La fuerza del tropismo en José Asunción Silva. Pusimos con Beatriz este epígrafe, ¿no? Uno no hace versos, se hacen dentro de uno y salen. Eso es una frase que trae Silva en su obra de sobremesa, que la vamos a trabajar, y es la única novela que él escribió. Tiene que encabezarlo nuestro Freud, Bion. José Asunción Silva, niño y adulto, es una de las fotos más conocidas de Silva, ¿no? Y esta es la hacienda de Hato Grande. Esa fue una pequeña finca que era de la familia Silva. Y ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas pasaron en esta hacienda, asesinatos, muertes. En esta presentación quiero ejemplificar la presencia del tropismo, concepto que planteó Bion en su libro Cogitaciones, ese libro básico donde aparece la palabra tropismo. ¿Y qué quiere decir cogitaciones? Cogitaciones es un nombre que él le dio a sus escritos impresos. Se le ocurrió eso, ¿no? Era muy sencillo, ¿no? Yo acuerdo un amigo mío, colega, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, viajó, entre otras cosas, por su deseo de analizarse con Bion. Y, muerto de susto, al fin consiguió una entrevista y le dijo: yo me podría analizar con usted, doctor, o usted me analizaría a mí. Entonces contestó: no veo por qué no. Eso muestra mucho la sencillez del personaje. Después se enfermó y ya ese análisis no pudo ser. En la vida y en la obra de un escritor de reconocida importancia en la poesía hispanoamericana, José Asunción Silva. Según el diccionario de la Academia, la palabra tropismo viene del griego vuelta y la define como movimiento total o parcial de los organismos determinado por el estímulo de agentes físicos o químicos. Un ejemplo clásico lo tenemos en la rotación que el girasol establece alrededor del Sol. Él se interesa por el tema a todo lo largo de su obra, da algunas orientaciones en su libro de grupos, lo desarrolla en cogitaciones y lo integra con la clínica en la nueva epistemología hacia el final de su obra en 4 escritos y seminarios romanos. Considero el tropismo, y esto es importante esta parte, considero el tropismo como un concepto de nivel epistemológico diferente al de pulsión de Freud, por lo cual es nuestra intención con la doctora Miramón tratar de establecer una diferencia entre los dos, una diferencia entre tropismo
y pulsión. Entiendo que el tropismo es fácilmente un observable clínico, esa es la característica que Bion le da más claramente al tropismo. Es un observable clínico, con connotaciones que abarcan los factores psicológicos determinantes de la conducta. Por su parte considero que la pulsión, considero que la pulsión de Freud es una inferencia teórica que se refiere, según lo señala en varias partes, a un concepto límite, dice Freud, ¿no?, entre lo somático y lo psicológico. Aquí interviene también el concepto de representante psíquico, que en ocasiones se usa como sinónimo de la pulsión y en otras corresponde al vértice mental del concepto límite. A esto respecto dice Freud: una pulsión nunca puede convertirse en objeto de la conciencia, solo la idea que lo representa puede hacerlo. Afirma que las pulsiones se originan en el interior del organismo y, según mi comprensión, corresponden a una inferencia teórica que a un observable clínico. En la conferencia 2032 de las nuevas conferencias introductorias dice: la teoría de los instintos, TRIP, es, por decirlo así, nuestra mitología. Los instintos son entidades míticas, magnas en su definición. En el corto escrito, eso es muy corto lo que voy a hacer para explicar el término, en el corto escrito de cogitaciones, el que hemos referido, Bion escribe la existencia de los tropismos en el aparato mental y les asigna un lugar relevante. Nos dice que los tropismos son la matriz de la cual nace toda la vida mental. Los señala tan pujantes e intensos que la tolerancia o intolerancia a la frustración serían secundarias a su fuerza. Les asigna una especificidad. La actividad propia de los tropismos es la búsqueda. Todo el futuro desarrollo de la personalidad depende de que exista un objeto, el pecho, en el cual los tropismos puedan ser proyectados. Si no existe, el resultado es la catástrofe. Si existe tal objeto, el pecho podrá ser capaz de tolerar las identificaciones proyectivas que se introducen dentro de él y podrá devolverlas modificadas. En este momento, yo creo que es importante referirme a aclarar dos conceptos que tienen que ver con todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar, que son la identificación proyectiva y la capacidad de revelar. La identificación proyectiva es un concepto de Melanie Klein, que lo usó primero para señalar que una persona con este mecanismo coloca algo que a él no le gusta dentro de sí, lo evacúa, lo pone en un objeto y lo trata como si fuera perteneciente a ese objeto. Un ejemplo muy claro de eso, de esa identificación proyectiva, como la estoy describiendo, sería una masiva. Un ejemplo sería el adolescente que entra a un sitio, ve a un muchacho que lo mira y dice: si este tipo me vuelve a mirar, lo mato. Evacuando totalmente su parte homosexual y poniéndola en el otro. Es decir, el homosexual que lo está percibiendo es ese. Pero posteriormente la identificación proyectiva se volvió un concepto mucho más amplio hasta llegar a convertirse en la forma única
de una comunicación. Es decir, toda comunicación se hace a través de la identificación proyectiva normal entre un continente y un contenido, que es otra expresión acuñada por Bion: continente, contenido. El tropismo puede actuar de manera individual o en conjunto. Y esto va a sonar muy curioso, ¿no? En el primer caso divide los tropismos individuales en tres categorías. Esto que quede muy claro. Los tropismos individuales para Bion son tres, que a la vez pueden conjugarse y organizar diferentes patrones. Primero, el tropismo de asesinato implica un patrón innato en busca de un objeto a quien asesinar o ser asesinado por él. Uno oye, para ver un poco qué está pensando, uno oye un poco a la gente que dice: o es que mato o me mato. Segundo, el tropismo de parasitismo, que busca un objeto a quien parasitar o en quien ser huésped. Y tercero, el tropismo de creatividad, que busca un objeto al cual crear o por el cual ser creado. Esas fuerzas, podemos decir que los tropismos así descritos por Bion, son fuerzas ancestrales e innatas. No se expresan en el lenguaje verbal tampoco. Se trata de niveles primarios. Para acceder a su conocimiento hay que usar la intuición. La intuición es una función de la mente que posibilita la captación de ideas germinales que transitan en el vínculo analista-paciente. Esas ideas germinales emergen en el campo clínico a través de patrones y matrices que se organizan en el proceso de transformación y conjunción entre los patrones del analista y el paciente. Aquí ya está hablando de cómo se puede detectar los tropismos en la transferencia contra transferencia. Pero quiero pasar ya para ilustrar la vida, la existencia de los tropismos en la vida y en la obra de Silva. Elegí a Silva, pues su vida y obra permiten una ilustración del tema de los tropismos que venimos desarrollando, pero bien hubiera podido escoger cualquier otro escritor o poeta igualmente atormentado, como lo fueran los poetas malditos Baudelaire, Verlaine, Rimbaud o Edgar Allan Poe, por ejemplo. Edgar Allan Poe no se suicida, pero sí se suicida, ¿no? Finalmente con el alcohol. Desde lo psicológico se han ocupado de Silva con anterioridad El Mundo Rico, Socarrás y de Zuviría. Desde el vértice puramente psiquiátrico y preferentemente descriptivo, El Mundo Rico llega a la conclusión diagnóstica de la presencia de un temperamento, una depresión melancólica innata, como las secuencias afectivas que en repetidas ocasiones tanto el uno como el otro suelen desatar. Me inclino a creer que el de Silva, dice Rico, fue un temperamento ciclotímico, sujeto a vaivenes periódicos de euforia y quebranto, aunque encauzado siempre a la depresión melancólica, de lo cual da buena cuenta, nos dice Rico, su poema
juntos los dos. Juntos los dos reímos cierto día. Ay, y reímos tanto que toda aquella risa se tornó pronto en llanto. Después, juntos los dos alguna noche, reímos mucho, tanto que quedó como huella de las lágrimas un misterioso encanto. Por su parte, el psicoanalista Roberto de Zuviría, en su libro Muerte y Psicoanálisis, dedica un capítulo a José Asunción Silva, a quien llama el poeta de la muerte. Coincide con el profesor Ripo en el carácter ciclotímico de Silva. Sin mencionar el concepto de tropismo, intuye el de parasitismo. En cuanto dice José Asunción tuvo que fusionarse con el cadáver de su hermana muerta, probablemente una representación de su madre. Él siempre tuvo un vínculo muy estrecho con su madre y con su hermana Elvira, cuya muerte para él fue algo muy traumático. Pero muchas de las cartas de Silva comienzan así: mis viejitas queridas, ¿no? Es decir, como si hubiera un parasitismo muy fuerte en los tres. A lo largo de su obra se puede observar la presencia constante de la melancolía, la muerte, la tristeza y de un fuerte apego al pasado. Voy a enfocar nuestro trabajo sobre el tema de los tropismos, su fuerza y en primer lugar en la vida de Silva. La fuerza ancestral del tropismo de asesinato-suicidio se encuentra presente. Su abuelo paterno, un enamorado ferviente de la muerte, es asesinado en la hacienda Togrande. El abuelo se llamaba José Asunción también. Para Alberto Miramón, por una cuadrilla de forajidos, para Santos Molano, como resultado de una conspiración familiar. Su tío Guillermo Silva, hermano de su padre, se suicidó. El Mundo Rico cita a Nicolás Bayona Posada en relación con el tema de lo ancestral. En la sociedad de entonces, Pacata y Gazmoña, su tío abuelo, don Antonio María, fue casi reputado como un demente peligroso. Y más refinado y extraño fue su abuelo paterno, don José Asunción, enamorado ferviente de la muerte. Y luego agrega, un primo del poeta Guillermo Silva, en un arrebato inusitado de ira, se destrozó el cráneo de un tiro de pistola en la antigua casa de Atogrande. Porque su padre, don Antonio María, le negara el permiso de venir a Bogotá para festejar la Nochebuena. Y al decir de Caparroso, otros parientes del barrio se quitaron la carga de la vida por voluntad y consumación propias. José Asunción Silva, para autores como Miramón, termina su vida en un acto que venía madurando y como evidencia narra la visita que Silva realizó a su médico, el doctor Manrique, el 23 de mayo de 1896, víspera de la muerte, solicitándole que le señalara el lugar del corazón. Rafael Maya coincide con el acto suicida y Luis Durán, uno de los primeros presentes, fue uno de los primeros presentes en el lugar de los hechos y también confirma esta hipótesis. Santos Molano afirma que fue asesinado por problemas familiares. Ricardo Silva Romero, que es columnista del Tiempo en este momento, un joven, acaba de publicar un libro que pone de moda a Silva de nuevo. Yo no he sido capaz de leerlo por lo crudo que es, y retoma la idea de Santos Molano del asesinato de Silva.
dice que Silva no se suicidó, sino que fue asesinado. Entonces Silva Romero retoma esa idea. Y el libro se llama el libro de la envidia, es decir, trae la palabra envidia, que es tan importante, en el sentido de que el asesinato de Silva, para Silva Romero, fue básicamente por envidia de sus conciudadanos. Además del libro de Silva, hay otro libro de actualidad, que es El ruido de las cosas al caer, de José Gabriel Vázquez, y que en uno de sus primeros capítulos, el primer capítulo, trae como introducción y eran una sola sombra larga, ¿no? Refiriéndose a este punto, a este verso de Silva. Ese sería el tropismo de asesinato en Silva. Ahora el de creatividad, no solo en el campo de las letras, sino como todos los genios, a sus 2 años ya demostraba su creatividad en el dibujo y en versos. A los 10 años escribe su primera poesía, Primera Comunión, para algunos, para otros, Crisálida. El modernismo es su deudor y se lo ha llamado el poeta más grande de la lírica castellana de los tiempos modernos. Marcó la transición entre romanticismo y modernismo, adelantándose aún a Rubén Darío. Silva permitió la renovación métrica que la renovación métrica del modernismo no fuera absorbida por el simbolismo francés. Amado Nervo ha dicho que Silva es el poeta más grande de América. Y Unamuno, en su prólogo al libro Poesías de Silva, dice: Silva canta. ¿Y qué canta? He aquí una pregunta a la que no es tan fácil contestar, desde luego. Silva canta como canta un pájaro triste que siente el advenimiento de la muerte a la hora en que se acuesta el sol. Pasamos ahora a comentar la presencia de los tropismos en su obra. Esto fue en su vida. En la obra no se pueden distinguir los de creatividad y muerte, porque están confundidos, están metidos en el mismo texto. A los 10 años, ¿cómo está esta cosa del tropismo de muerte? A los 10 años, dice en su primera poesía: cuando enferma la niña todavía, salió cierta mañana y recorrió con inseguro paso la vecina montaña. Unos días después, en el momento en que ella expiraba y todos la veían con los ojos nublados por las lágrimas, en el instante en que murió sentimos leve rumor de alas. De su famoso Nocturno, y teniendo en cuenta su importancia para la poesía iberoamericana, hay mucha gente que ha dicho que con esa sola poesía hubiera bastado para ser un poeta de esa importancia. Quiero recordar aquí también un incidente de su obra, y fue que, bueno, se lo vemos más adelante, es que gran parte de su obra, que quedó muy poca, realmente es corta, se perdió en el naufragio del vapor América cuando él venía de Venezuela. Perdió gran parte de su obra. Una noche toda llena de murmullos, de perfumes de murmullos y de música de agua. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida caminaba, y tu sombra, y bien fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, se acercó sobre las arenas tristes de la senda sepultada, y eran una sola sombra larga,
vieras una sola sombra. Esta noche solo, el alma llena de infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y tu sombra esbelta ya, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de hadas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. O las sombras enlazadas, o las sombras que se buscan y se juntan en las noches de tristeza y de lágrimas. Ahí tenemos clarísimo cómo no se pueden separar la creatividad de lo tanático, de lo destructivo, de lo de muerte. A propósito de este famoso poema, dice Rafael Maya, seguramente percibiendo la presencia de los tropismos de asesinato, muerte y creatividad. Aquello, dice Maya, no es un poema, es la expresión metafísica de la muerte, es la esencia misma del dolor. No podemos dejar de lado algún ejemplo de Gotas Amargas, otro libro lleno de impresionante, el libro de Gotas Amargas. Su nombre dice todo, que muestra su ironía melancólica y que además, al decir de María Mercedes Carranza, son versos precursores de la antipoesía y donde el asesinato y suicidio acompañan el acto creativo. Cápsulas. Luego, desencantado de la vida, filósofo sutil, a Leopardi leyó y a Schopenhauer, y en un rato de spleen se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un fusil. De esos perros, otro poema de Gotas Amargas, destacamos las siguientes líneas, seguramente premonitorias de su trágico final. Viendo los espermatozoides. Refiriéndose a un espermatozoide, dice, hubiera al fin logrado, tras múltiples esfuerzos, el convertirse en hombre. Corriéndole los años, hubiera sido un huérfano, y tras de 1000 angustias y gestas y pasiones, se hubiera suicidado con un Smith y hueso, ese espermatozoide. Y él se suicidó con un Smith y hueso. A Álvaro Mutis, esto es muy bonito lo que dice Álvaro Mutis, ¿no? Para la celebración de los 100 años de muerto del autor, la Casa de Poesía Silva le solicitó un poema sobre el suicidio de Silva. Al final de la carta que declina la invitación, dice Mutis, describe mucho cómo lo trataron a Silva. Ahora, eso no es tampoco tan gratuito, ¿no? Que lo traten como lo trataron. Dice, la marioneta de Petimetre y egoísta se disolvió en la nada donde había nacido y me ha quedado la presencia desgarradora de un hombre de letras, dotado de auténtico genio y condenado a luchar sin tregua contra la crisis económica que devastó a Colombia, debido a circunstancias externas e internas que nadie pudo controlar. Una de las grandes cosas que le pasó a Silva en su vida fue la ruina de su familia, que era una familia acomodada y tenía almacenes de cosas de lujo. A esta ola de adversidad se sumaba en contra de Silva el asfixiante ambiente de agriada parroquia y de envidiosa inquina, aquí vuelve la envidia, en el que con esmero realmente diabólico se dedicaron sus conciudadanos y contemporáneos a deformar y a escarnecer a quien les resultaba un incómodo ejemplo de lo que ellos nunca quisieron ni supieron ser. Así nació el apodo de José Presunción Silva Pandolfi,
que le fuera aplicado por un compañero del colegio que luego intentó vanagloriarse de haber sido su amigo. Es así como me encuentro ahora frente a una de las figuras al mismo tiempo más entrañables y admiradas de las letras en nuestro idioma, y uno de los seres más ignorados y vejados que hayan vivido en nuestra tierra. Ni el prefacio ni el prometido poema son posibles en estas circunstancias. Quiero hacer, para terminar y para ilustrar las ilustraciones de su obra, quiero señalar algunas citas de su única novela, De sobremesa, que como novela es interesante por la historia de la novela y el momento en que se escribió, y por ser una novela absolutamente autobiográfica. Pero esa novela la comenta así García Márquez: el método narrativo, desde las primeras páginas de su libro, y a diferencia de cualquier novela anterior, hace pensar en una influencia imposible del cine. Es decir, García Márquez pone a Silva nada menos que precursor del cine, en su manera descriptiva y pictórica. Y más adelante agrega: bien sabemos que Silva murió apenas unos 4 meses después de que los hermanos Lumière sorprendieran a París con las primeras películas de la historia. Comentario que nos da cuenta del tropismo de creatividad que avista García Márquez en Silva, jugando con la ficción, de poner a Silva como precursor del cine. Veamos algunos textos. José Fernández es el protagonista de la novela. José Fernández, el alter ego de Silva, en su novela, consulta con el famoso profesor Rivington y, entre muchas cosas, dice lo siguiente. Aquí quiero aclarar que hace los 24 años Silva hizo un viaje a París que lo marcó muchísimo, y marcó mucho esta novela, y además nos da cuenta de su relación con Charcot, ¿no? Fue donde un profesor Rivington en París y le dice, entre muchas cosas, lo siguiente: he sufrido, doctor. Debo decirle que en los momentos de sufrimiento se produce en mí un placer superior al dolor mismo, el de sentir ese dolor, el de conocer las impresiones nuevas que me procuran. Más adelante se refiere a su visita a Charcot, a quien llama Chabert en la novela, en la Salpêtrière. Ayer no pude resistir más y me fui a un médico a quien, sin entrar en detalles de otro orden, le referí mis achaques. Fue el profesor Chabert, el sabio que ha resumido en los 6 volúmenes de sus admirables lecciones sobre el sistema nervioso. ¿A qué le debo el honor de su consulta? A una abominable impresión de ansiedad y de angustia, bajo la cual estoy viviendo desde mi llegada a París. Me interrogó hábil y discretamente hasta hacerme confesar los 5 meses de abstinencia sexual a que me ha condenado la imposibilidad de tolerar cualquier contacto femenino desde la tarde del bendito encuentro equinoccio. Freud también se refiere a Charcot. Diciendo que la idea de Charcot de seguir las diversas líneas de una adecuación, de una situación desconocida, hasta que comienza a surgir un patrón que puede entonces ser interpretado. Es decir, esto lo trae aquí, Bion lo trae también para mostrar cómo en el análisis, en la situación analítica, en una situación de psicoterapia, hay que esperar con la atención libre flotante, con la no memoria, no deseo,
a que los elementos, en este caso concreto de los tropismos, vayan apareciendo para poder ser interpretados. Luego, dice Bion, ¿no? Dice Freud, aprendí a restringir mis tendencias especulativas y a seguir el olvidado consejo de mi maestro Charcot. Mirar las mismas cosas, una y otra vez, hasta que empiecen a hablar por sí mismas. Bion considera que el paciente que acude al análisis en busca de ayuda está predominando el tropismo de creatividad. En este sentido, consideramos que en Silva terminó predominando finalmente el tropismo de asesinato expresado en el suicidio. Este tropismo también se encuentra presente, según lo ya expuesto en este trabajo, en muchos de los miembros de su familia, lo cual de ninguna manera implica que el tropismo de creatividad no haya estado siempre presente en su obra. A manera de conclusión, ha sido mi interés destacar el concepto de Bion sobre los tropismos, marcar las diferencias con la interpretación de Freud, considerándolos como dos aproximaciones epistemológicas diferentes. Los tropismos representan fuerzas ancestrales que implican una estructura de carencia y cuya actividad propia es la búsqueda. Por otro lado, son un observable clínico de factores psicológicos determinantes de la conducta. Tienen, en cuanto a su manera de funcionamiento, una cercanía con las ideas de Klein sobre la identificación proyectiva y con su propia concepción de continente y contenido, que describe como uno de los elementos de psicoanálisis. Poseen además una capacidad primaria de comunicación. Por su parte, como ya ha sido señalado, el concepto de función en Freud no es un observable clínico, sino que representa una inferencia teórica. Freud lo consideró como nuestra mitología, ni tampoco implica una estructura de carencia ni contenidos específicos de fuerzas ancestrales. También carecen de una capacidad innata de comunicación. Bueno, muchas gracias.